Bueno, en este video vamos a ver el trabajo práctico número 1 de errores. Ya lo vimos en clase, lo vamos a grabar ahora para que lo tengan. En el trabajo lo que se pide es calcular el seno de una función, una aproximación al seno de una función, imitando lo que hacen las calculadoras. O sea, una computadora es una calculadora, y nos dice todas las calculadoras aproximan las funciones básicas mediante serie de potencias. Consideremos la siguiente aproximación en series de Taylor para la función seno de x en torno de x0 igual a 0 con potencias hasta orden n. Entonces nos dice que el seno de x es igual a la sumatoria de los términos de la serie de Taylor, donde cada término sería uno de estos, ¿no? Menos 1 elevado a la i por x a la i más 1 por x a la 2i menos 1 sobre 2i menos 1 factorial. Entonces cuando es el primer término queda x sobre 1 factorial menos x al cubo sobre 3 factorial. O sea, esto sería cada uno de los términos, ¿no? El primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Donde Rn es el resto para una aproximación con potencias hasta el orden n. El resto representa el error absoluto de la aproximación, y para valores de x menor a pi sobre 2 se puede acotar como, y nos da la fórmula para acotar el error. ¿Está bien? Nos dice que el error sería igual al resto, al módulo del resto, y se puede acotar con esta fórmula. Nos dice que además para este caso particular el error relativo es igual al error absoluto sobre x para valores de x menor o igual a pi sobre 2. Es decir, seguimos trabajando en el primer cuadrante. El objetivo del trabajo práctico es implementar el cálculo aproximado de la función seno de x en octave con una precisión de t cifras significativas para 0 a 2pi, o sea en los 4 cuadrantes. Acuérdense que esto valía para el primer cuadrante. O sea, aproximar al seno mediante la sumatoria de los n términos de la serie de Taylor. Usar las propiedades de simetría de la función, que nos dicen que en el segundo cuadrante el seno de x es igual al seno de pi menos x, en el tercer cuadrante el seno de x es igual a menos el seno de x menos pi, y en el cuarto cuadrante el seno de x es igual a menos el seno de 2pi menos x. Una vez que se tiene esto no sería difícil extender a todos los reales, pero bueno, no lo pide. Nos pide para valores entre 0 y 2pi. O sea, vamos a tener una función que nos permita calcular el seno entre 0 y pi sobre 2, y otra usando esa va a usar la serie de Taylor, y otra después va a partir de esos resultados y los va a extender a cualquier valor de los 4 cuadrantes a partir del resultado de esa usando las propiedades de simetría. Entonces nos pide determinar la potencia impar mínima n necesaria para alcanzar la precisión indicada de t igual a 6 cifras significativas. Confeccionar el diagrama de flujo necesario para aproximar el seno de un ángulo entre 0 y 90 grados mediante la serie mencionada previamente utilizando n términos, o sea, mediante esta serie. Implementar en octave el diagrama de flujo desarrollado en el punto anterior en una función Taylor de xn, guardando el código con el nombre Taylor. Fíjense que los parámetros son x, que es donde quiero calcular la función, y n, que es el número de términos de la serie que quiero sumar. Ese n lo tengo que calcular primero con esto, que va a ser otra función que en función de la tolerancia, o sea, la tolerancia va a ser, digamos, el error relativo, ¿no? La cantidad de cifras significativas que uno quiere está en función, está relacionada al error relativo, no al absoluto, al relativo. Si me dicen 6 cifras significativas, el error relativo tiene que ser menor a 5 por 10 a la menos t, que en este caso es 6, a la menos 6. Entonces, voy a tener que hacer una función que a partir de la tolerancia, ese 5 por 10 a la menos t, me dé el n, y este n se lo voy a pasar como parámetro a Taylor. También podría pasar como parámetro a tolerancia, pero sería otro problema. Pero no necesitaría la función intermedia. Después dice confeccionar el diagrama de flujo necesario para aproximar el seno de cualquier ángulo. O sea, con esta vamos a aproximar entre 0 y pi sobre 2.
y después usando estas propiedades vamos a extender a cualquier valor entre 0 y 2pi. Y después nos dice, bueno, desarrollar un código en Octave, y todo esto tiene que ver más con la presentación, lo vamos a ver en el segundo video. Vamos a empezar haciendo el punto 1, 2 y 4, los diagramas de flujo. Entonces se nos pedía, básicamente, entonces vamos a necesitar 3 programas. El enunciado nos decía que había que armar 2 diagramas de flujo, pero había que armar 3, porque la función Taylor iba a estar en función de x y del n, que es la cantidad de términos que queremos sumar. Y esa cantidad de términos hay que encontrarla primero en función de la tolerancia que tenemos. Entonces en este primer diagrama de flujo lo que hicimos es buscar el n en función de la tolerancia, ¿está bien? Nos dijeron que querían 6 cifras significativas, y entonces, como se ve acá a la izquierda que está escrito, necesito que el error relativo sea menor a 5 por 10 a la menos 6. Entonces, digamos, esta sería la tolerancia, 5 por 10 a la menos 6. Entonces el programa empieza, pido que se ingrese a tolerancia, que es ese 5 por 10 a la menos 6, y a partir de ahí lo primero que hago es inicializar una variable, que en este caso se llama n, que es el contador de términos de la serie de Taylor que voy a necesitar. O sea, n lo empiezo en 1. Y después viene un ciclo while, donde lo primero que hago es al error asignarle el valor del error de la formulita que vieron, el error relativo. Y después pregunto, ¿el error relativo es mayor o igual que la tolerancia? Si la respuesta es sí, quiere decir que todavía no llegué a la tolerancia que me pidieron. Entonces necesito más términos. Entonces a n, que hasta ahora era el primer término, le digo que le asigno n más 1. O sea, pasa a ser el segundo término. Vuelvo a calcular el error con un n igual a 2. Y vuelvo a preguntar, ¿el error es mayor o igual a la tolerancia? Si la respuesta sigue siendo sí, es que hay que seguir calculando términos hasta que en algún momento la respuesta sea no. Cuando sea no, devuelvo el valor de n, entrego el valor de n y listo, fin. Ahora vamos a ver la función siguiente, Taylor. Esta función recibe como parámetros el x, que es el valor donde quiero calcular el seno, que tiene que estar entre 0 y pi sobre 2, y el n, que es el que calculé con la función que acabamos de ver. ¿Está bien? Entonces lo primero que hago es ingresar estos dos parámetros. Vuelvo a inicializar, en este caso la variable donde voy a acumular el valor que voy a entregar se llama sen. La inicializo en 0 primero. Y después entro en un ciclo for. ¿Por qué un ciclo for y no un while? Porque ahora sé la cantidad de pasos que quiero dar. Lo sé porque es el parámetro n, que lo calculé antes. Antes sí usé el while porque tenía una condición. Ahora tengo una cantidad, entonces uso el for. Y le digo, para i igual 1 hasta n, for i igual 1 to n, a la variable seno, que es esta que nombramos antes, asignale el valor de seno, el valor actual, más un nuevo término, el término que le corresponda al i actual. Cuando sea 1, 1, cuando en el segundo paso, o sea, hago eso, voy al segundo paso, le asigno a seno el valor seno actual, que ahora va a ser el primer término de la serie, y le sumo el segundo término, aumento i en 1, vuelvo a dar un paso más, ahora seno le asigno el valor de seno, que es el primer término más el segundo, y a eso le sumo el tercer término, y así hasta que llego a n, que va a ser la cantidad de términos que quieran, sea la que sea. Fíjense que acá está implícito que se va aumentando el i, ¿no? En la representación del for ya está implícito que el contador se va aumentando en cada paso. Una vez que termino de hacer los n pasos, salgo del ciclo for, imprimo el valor del seno y se acabó el programa. Y entonces llegamos al tercer programa, que es el seno, la función seno, que recibe como parámetros x y n, pero esta vez el x puede ser cualquier valor, entre 0 y 2pi. También es la generalización del Taylor anterior. Y entonces acá lo que hago es empieza el programa, ingreso los dos parámetros, inicializo al seno, la variable seno donde voy a acumular el valor en 0, y a partir de ahí es una cantidad de ciclos if anidados. Hay 4 cuadrantes, puede estar en el x, puede estar en el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto. Entonces pregunto, ¿está en el primero? ¿X es menor a pi sobre 2? Si la respuesta es sí, bueno, el seno es directamente el Taylor de x y n.
Si la respuesta es no, puede estar en cualquiera de los otros tres. Entonces pregunto, ¿está en el segundo? X es menor a pi. Si la respuesta es sí, bueno, el seno ahora en vez de ser Taylor de X, es Taylor de pi menos X. Si la respuesta era no, pregunto, ¿está en el tercero? Si la respuesta es sí, el seno ahora en vez de ser el Taylor de X, es el menos el Taylor de X menos pi. Y si la respuesta es no, quiere decir que estoy en el cuarto cuadrante. Y bueno, le asigno al seno el valor de menos Taylor de 2pi menos X. Imprimo el valor del seno, haya sido el camino que haya tenido que tomar. Imprimo el valor del seno y se terminó el programa. Y con esto ya terminamos la primera parte porque no se pueden subir videos tan largos. Ahora en un próximo video vamos a ver cómo implementar todo esto en Octave. Vamos a hacer las tres funciones. Y si nos da el tiempo vamos a empezar a ver los puntos siguientes. Si no, bueno, seguimos haciendo más videos. Espero que les haya servido. Saludos.